Los cuentos del abuelo José, Felipe Piña. En nuestro grupo elegimos el cuento Los soldados heroicos. Instalado en Boulogne-sur-Mer, José San Martín pasa sus últimos años junto con su hija y sus nietas. El prócer ahora es un abuelo amoroso y dedica su tiempo a relatarles a las nenas las maravillosas historias que vivió o que le contaron. Sus nietas y admiradoras le reclaman cada aventura como si fuera un premio. En la que hace un calor bravo, algo no muy habitual en Granburg. Los bichos chillan afuera en el jardín y José se acuerda de sus días en Mendoza, donde el calor también apretaba en verano. Las últimas luces del día iluminan la habitación donde repasa sus papeles. Relee y escribe cartas apasionado, casi obsesivo. ¡Cuánta correspondencia atrasada!, piensa en sí mismo. Se anuncia detrás de la puerta, hasta que se abre y entran Merceditas y Pepita. ¡Abuelo, abuelo! Niñas, qué griterío. El abuelo está tratando de escribir. No le interrumpan, reclamó Merceditas. Déjalas, pide José. Yo las quiero escuchar llamándome así de fuerte, llenas de alegría. Pepita mira de reojo a su madre como diciéndole: él nos adora y nos perdona todo. Pero en cambio repite: abuelo, abuelito, abuelo. ¿Qué?, responde el general con una sonrisa despeinando los bucles de su nieta más pequeña. ¿Qué sigue haciendo? ¿Nos podemos quedar acá con vos? Las niñas mezclan el francés y el español igual que hacen sus padres en casa. Son dos muñequitas, la luz de los oscuros y gastados ojos de su abuelo. Estoy tratando de recordar algunos detalles de una batalla para poder escribirlos y enviárselos a un amigo. Pregúntame a mí, abuelo, afirma Merceditas. Yo sé todo de tu vida. Mamá siempre me cuenta. Vos no habías nacido cuando viví lo que quiero contar y no creo tampoco que tu madre lo sepa. Si nos contás, te acordás. Si te acordás, lo escribís. Si lo escribís, se enterará tu amigo, dice Merceditas. Bueno, está bien, les cuento, responde convencido. Mercedes se va del escritorio mirando el cuadro que más le gusta, la maravillosa escena que compone su padre y sus dos hijas, justo cuando José comienza su relato. En 1813, como venía pasando desde los días de la Revolución de Mayo, las fuerzas realistas seguían intentando destruir al gobierno patriota y volver a imponer un virrey que obedeciera al rey de España. Por eso atacaban constantemente las ciudades y los pueblos costeros del virreinato del Río de la Plata. Robaban caballos, les quitaban sus pertenencias a los pobladores y en algunos casos incluso los asesinaban. El gobierno criollo ya no sabía qué hacer y me pidió que colaborara de modo que aliste al regimiento de granaderos a caballo para custodiar y patrullar las costas del río Paraná. La idea era que los pobladores se sintieran más protegidos y sobre todo que pudiesen dormir un poco más tranquilos por la noche, que era cuando sucedían los ataques. ¿Se imaginan estar durmiendo en sus camas y que se aparezcan unos soldados de mirada tenebrosa dispuestos a llevarse todas sus cosas? Bueno, eso es lo que le pasaba a la gente que vivía a orillas del río. En enero me avisaron que a una flotilla española de 11 barcos que navegaban por el río Paraná habían llegado al pueblo de San Nicolás. Tenían muchos armamentos, más de 300 hombres y claras intenciones de atacar a las poblaciones y saquearlas. Así que sin tiempo para perder, seleccioné 150 de mis mejores granaderos y comenzamos a marchar hacia donde estaban las naves. Los realistas iban por el río, nosotros por tierra. También mandé a algunos de mis hombres a las costas del Paraná para que me fueran dando noticias de lo que iba pasando.
A los pocos días, me avisaron que los barcos españoles estaban llegando a la ciudad de Rosario. Como estaban bastante más adelante que nosotros y nos llevaban una clara ventaja, les pedí a mis tropas que forzáramos la marcha para poder alcanzarnos. Era pleno verano y el calor era insoportable, por lo que avanzábamos durante las noches y con los uniformes cubiertos para no llamar la atención. Un sombrero de paja de ala ancha y un poncho muy sencillo, con los que logré parecer un paisano más y no despertar sospechas. Los invasores siguieron navegando hasta que se detuvieron frente a la posta de San Lorenzo, un pequeño pueblito de unas 20 casas, donde el río es más ancho. Poco después, llegamos con los granaderos al mismo lugar. Muy cerca estaba el convento de San Carlos de Borromeo, que pertenecía a los franciscanos. El comandante militar, a cargo de Rosario, me avisó que nuestros enemigos querían desembarcar a orillas del convento para robar los tesoros que estaban convencidos se escondían los religiosos. Los invasores. Así que retomamos la marcha, andando del modo más sigiloso posible, algo que no era fácil considerando los ruidos que hacíamos con nuestros caballos y los metales de nuestras armas. Hasta que la noche del 2 de febrero llegamos a San Carlos. Para nuestro desconcierto, el convento estaba vacío. Los franciscanos lo habían abandonado por temor al desembarco de los españoles. Sin perder un segundo, nos refugiamos en el patio, que era el mejor lugar para no ser vistos desde el río y poder sorprender a los realistas. Y allí nos quedamos durante una larga noche. Quería que nuestros adversarios pensaran que se iban a encontrar con un puñado de religiosos durmiendo y no con un ejército dispuesto a darles batalla. Para los más experimentados, se venía una nueva batalla, y para los novatos, su bautismo de fuego. También era de algún modo bautismo para mí, ya que iba a ser mi primera batalla en América. En cualquier caso, todos estábamos alertas, atentos a una sola cosa, el desembarco enemigo. Yo sabía que los españoles eran más que el doble de nosotros. Sin embargo, confiaba ciegamente en la agilidad y la destreza de mis granaderos, y se los hacía saber todo el tiempo para que tomaran coraje. Hasta que por fin, la madrugada del 3 de febrero, mientras el sol asomaba e iluminaba las verdes costas del río, unos 300 realistas uniformados de blanco comenzaron el desembarco en pequeños botes y fueron escalando con dificultad desde la ribera del río hasta la planicie que conducía al convento. Mientras ellos trepaban la barranca, me subí al campanario de San Carlos y con el catalejo pude ver que se estaban organizando en 2 columnas. Rápidamente bajé calculando que en unos minutos debíamos estar sable en mano, peleando con el enemigo. Cuando estuve frente a mis granaderos, les ordené: si un invasor se opone, le partiremos la cabeza como si fuera un zapallo. Los españoles iban a atacarnos por 2 lados, así que les indiqué a mis granaderos que armaran 2 divisiones de 6 hombres cada una. La primera división, bajo mi mando, iba a atacar por el lado derecho, y la segunda, al mando del capitán Justo Bermúdez, atacaría por el lado izquierdo para evitar que los invasores pudiesen escapar. Cuando ya se veían las banderas de los realistas desplegadas y se escuchaban sus tambores, lo que indicaba que habían empezado a avanzar, me subí a mi caballo. ¡A la carga, mis valientes!, exclamé sable en mano, poniéndome al frente de los granaderos. En segundos, al ruido de los tambores y al estrépito de los cascos de los caballos que galopaban a toda velocidad, se sumó el de los disparos de cañones y fusiles. La batalla había comenzado. No había pasado demasiado tiempo cuando el fuego del enemigo alcanzó a mi caballo. El animal herido cayó al suelo y una de mis piernas quedó atrapada debajo. Al verme en una situación tan desventajosa, un soldado realista aprovechó para abalanzarse sobre mí y me cortó la cara con su puñal. Fue entonces cuando apareció el valiente Juan Bautista Cabral, uno de mis hombres, y destrabó mi pierna aprisionada, al mismo tiempo que recibía por espada 2 mortales heridas de bayoneta. Todavía no había terminado de incorporarme, cuando otro de mis granaderos, Juan Bautista Baigorria, volvió a salvarme la vida.
esta vez propinándole un feroz lanzazo a otro soldado enemigo que estaba dispuesto a rematarme con su arma. Si no hubiese sido por los corajudos y generosos Cabral y Baigorria, no habría salido vivo de ese combate. Los realistas no podían responder a la bravura de nuestro ejército, de modo que empezaron a retroceder. ¡Viva el rey!, les decía el comandante español a sus tropas para darles ánimo. ¡Viva la patria!, gritábamos nosotros, dispuestos a arrollarlos. A cambio, le pedí que devolviera al único prisionero criollo que tenían en su poder. Por un tiempo, con la victoria de San Lorenzo, logramos que los invasores dejaran tranquilos a los pobladores de las costas y levantamos el ánimo a los patriotas, que habían sido derrotados en varias batallas. También demostramos que el regimiento de granaderos a caballo era poderoso y podía hacer frente y vencer a esos odiosos maturrangos. A Pepita, que hace rato que se imagina cabalgando con su abuelo, ella también vestía con un uniforme azul con botones muy dorados, hecha toda una granadera patriota. La última palabra que dice José la saca de su ensoñación. «Maturrangos, maturrangos», repite. «¿Quiénes eran los maturrangos?», pregunta Merceditas. Así le decíamos a los españoles, porque eran incapaces y malos jinetes. También nos divertíamos llamándolos chapetones, porque parecían torpes y desorientados. «Pepita la chapetona», exclama Merceditas de pronto. «Merceditas la maturranga», replica Pepita con rapidez. El abuelo José suelta una carcajada que parece aliviarle todos los achaques. «Bien, mis niñas, por hoy es suficiente», dice enseguida. «Yo tengo que seguir con mis asuntos y ustedes con los suyos». «Maturrangos», sigue repitiendo Pepita, mientras sale corriendo de la habitación detrás de Merceditas. «Al galope», escucha José que exclama su nieta mayor. Para finalizar esta historia, nos gustó incorporar estas máximas redactadas por el general San Martín para su hija Merceditas.